Mi nombre es Juan José Caratino, soy modelador y animador 3D. Y en esta ocasión vamos a hacer un tutorial paso a paso de cómo desarrollar un prop para videojuego. Vamos a comenzar con el desarrollo del modelo High Poly, pasando por el Low Poly, haciendo un bake de las texturas, Normal Map y el color de base del objeto, texturarlo en Photoshop con el plugin Didu 2 y luego testearlo y probarlo en Marmoset. Vamos a comenzar con el modelo High Poly. Comenzamos haciendo un cilindro. Pasamos a extruir las capas superiores. En este caso hay una sola, la extruimos, hacemos un inset. Extruimos un poco hacia arriba. Seleccionamos estas caras. Extruimos también en forma local. Seleccionamos la capa de arriba nuevamente. Volvemos a hacer un inset. Y casi todo el proceso se trata de lo mismo. Inset, extrude hacia adentro, hacia arriba. Lo estamos haciendo todo desde el panel del mouse con el botón derecho, la opción Inset y la opción Extrude. No estamos usando nada distinto. En este caso acá seleccionamos el polígono que quedó de la tapa, lo copiamos con Shift como un objeto nuevo y ese objeto después lo extruimos para que forme parte de la tapita de este container. Lo que estamos haciendo es un container, una especie de contenedor que puede contener cualquier tipo de sustancia u objeto. Es un contenedor del estilo sci-fi para videojuegos, de ciencia ficción. La idea es hacer un container sucio, viejo, muy usado ya. Acá seguimos seleccionando caras, donde van a ir unas especies de bisagras. También es lo mismo, es Inset, Extrude, hacia adentro. Hacemos lo mismo con la cara de arriba de la tapa del container. Ahora agregamos un plano. Y este plano va a ser nuestra bisagra. Simplemente un plano que va a meter cada una de sus puntas hacia adentro, tanto en la tapa como en el container en sí. Y luego le vamos a poner un modificador shell para generar volumen en esta bisagra. Ahí le agregamos el comando shell, le dimos volumen, hacemos que ocupe el lugar que debería ocupar la bisagra, sin intersección con el modelo del container. En los bordes extruimos un poco para que tenga alguna forma. Duplicamos esta bisagra con Shift, las ubicamos donde corresponden en el resto del lugar. Agregamos el comando Symmetry para hacer la parte de abajo exactamente igual, ya que es un objeto simétrico. Seleccionamos unas caras que van a ser la tapa frontal de este container. Ahora estoy acomodando unas líneas, sigo seleccionando las caras. Estas caras le vamos a hacer un inset. Seleccionamos el nuevo polígono que se generó y lo extruimos en forma local hacia adentro. Eso nos va a dar el corte de la tapa de apertura de este container. Le aplicamos un Turbo Smooth con una interacción de 2. Y ahora voy a tratar de mantener los filos cuadrados de estos recortes, donde van las bisagras, para que no se redondeen cuando se le aplica el Turbo Smooth. Le agrego un Swift Loop con la herramienta de grafito de modelado de Max. Se generan nuevas líneas a lo largo del container que las voy a tener que eliminar porque si no van a mantener un filo que no quiero tener en el cilindro. Y ahora estoy haciendo una selección de unas caras sueltas como para que tengan una forma distinta, algo un poco con más onda. Tengo un error en la parte de abajo con los vértices. Al hacer el inset no se soldaron algunos vértices y los tengo que soldar en forma manual. Vuelvo a seleccionar las caras, intento hacer el extrude, sigo teniendo un error. Seguramente es un vértice que no está soldado. Ahí está. Lo sueldo con Target Weld e intento hacer de vuelta el extrude. Y ahí está. Al aplicar el Turbo Smooth aparecen las nuevas caras.
Vamos a comenzar con el low poly. Tengo como base el high poly que acabo de terminar hace un ratito. Genero un cilindro y voy a intentar que este cilindro tenga la menor cantidad de líneas posibles, ya que va a ser el low poly. Como low poly tiene que tener la menor cantidad de polígonos posibles. Lo que hago es hacer un cilindro encima del modelo high poly que mantenga la misma estructura, que lo rodee unos píxeles por fuera al modelo high poly, que lo envuelva de alguna manera, por así decirlo. Lo realizo de la misma manera, extruyendo el borde que me queda arriba. Inset, extrude, como venimos haciendo hasta ahora. La parte de arriba. Después voy a poner un symmetry en la parte de abajo, como hicimos con el modelo high poly. Le doy un color para diferenciarlo del modelo high poly. El celeste es el low poly. Voy a hacer las bisagras. Para hacer las bisagras no hago un modelo nuevo, sino que agarro las bisagras anteriores, le quito el Turbo Smooth y un Edit Poly que tenía para una modificación, y lo único que hago es agrandarlas un poco a través del comando Shell para que envuelva a la bisagra original, a la bisagra High Poly. Ese es el método para hacer un Low Poly, ¿no? Tenemos que hacer que el modelo Low Poly envuelva y sobresalga unos píxeles por encima del modelo High Poly. Hago lo mismo con las otras bisagras. A través del comando Shell lo aumento un poco más. Duplico la primera para ubicarlo en la tercera bisagra. Voy a hacer la botonera, que no vimos en el modelo High Poly, pero esa es una simple botonera con un botón de abrir y cerrar. Son simples cubos, sin ningún segmento, lo más low poly posible. Acá estoy cortando la mitad del cilindro low poly, aplicándole un symmetry para que ocupe la forma de abajo también, exactamente igual a la de arriba. El mismo proceso que hicimos con high poly, pero ahora con el modelo de bajo polígono. Acá voy a eliminar estas líneas porque están de más, ya que es un modelo low poly. Lo que necesitamos es que tenga la menor cantidad de líneas y polígonos posibles. Ahí está, es solo una estructura sin ningún segmento en el medio, con eso alcanza. Duplico las bisagras de arriba, las pongo abajo también. Y lo que tengo que hacer es, en un instante, sacar estas líneas de más que tienen estas bisagras. Vuelvo a repetir, al ser un modelo low poly, necesitamos que tenga la menor cantidad de polígonos posibles. Y con esta estructura, sin estas líneas del medio, alcanza. Entonces, estas líneas están de más, hay que quitarlas. Lo mismo en las de abajo. Y este es el modelo low poly. Lo cotejo con el high poly, que lo envuelva bien. Atacho la botonera a la estructura general y ya está listo para hacer el normal map. Para poder hacer el bake de las texturas, obtener un normal map y un ambient occlusion y un object space normal map, lo que primero tenemos que hacer es ongrapear nuestro objeto low poly. Para eso vamos a tomar nuestro objeto low poly, vamos a agregarle el modificador a ungrap, abrimos el editor de ungrap y comenzamos a ungrapear las partes de este container. Como principal voy a agarrar el cuerpo del container, le voy a poner un quick planar map, perdón, voy a ponerle un mapeo cilíndrico. Agarro las tapas de arriba en este caso, selecciono las caras adyacentes más cercanas y también le voy a aplicar un mapeado cilíndrico. Me cuesta seleccionar las caras adyacentes porque no está funcionando el loop, el botón del loop del editor de ungrap, así que lo voy a hacer cara por cara con el control apretado. Una vez seleccionado le aplico el mapeo cilíndrico y ahí me queda plana la imagen.
A la tapa le voy a hacer un Quick Planar Map, que es lo ideal, ya que es prácticamente plana a la vista, desde una vista cenital. Son todas las caras. Verificamos que seleccionar todas, las de atrás y las de adelante. Le aplico un Quick Planar Map y ya tengo el mapa de la tapa. Lo mismo tengo que hacer con las partes de abajo. Selecciono la tapa, verifico que estén todas las caras seleccionadas, Quick Planar Map junto con la anterior y se ubican las dos con la misma proporción. Me quedan algunas partes. La parte de abajo, anterior a la tapa, la ubico encima de del mapeo de la de arriba. Ahora la botonera, un poquito más de trabajo, va a ser un Quick Planar Map para la cara frontal más las caras adyacentes, y la cara trasera que está oculta va a estar aparte, la voy a seleccionar aparte y le voy a poner un Quick Planar Map. Es una cara que no se va a ver, va a estar enfrentada al container, así que no nos preocupa demasiado cómo va a estar mapeada. Esta es la parte frontal, las adyacentes, intento seleccionar la de atrás, ahí la selecciono, le pongo un Quick Planar Map y lo ubico en un lugar. Lo mismo voy a hacer con las botoneras, con los botones. Los botones es la cara principal, las caras adyacentes, Quick Planar Map. Quick Planar Map, ahí se hizo, las ubico. Y me falta la cara trasera de cada botón, que voy a hacer lo mismo que con la botonera. La selecciono, me cuesta un poco seleccionar, las voy a hacer una por una. Y Quick Planar Map. Voy a por las bisagras, en las bisagras voy a usar las caras frontales y las internas por separado. Selecciono las exteriores, las caras exteriores más las adyacentes y un Quick Planar Map. Lo mismo con la otra. Solo las caras exteriores y las adyacentes, las interiores, las voy a dejar para después. Son caras que no se van a ver. No me sirve si las eligiese todas juntas, las exteriores y las interiores. Por eso lo hago por separado. No las ubico una encima de otra, las voy a ubicar una al lado de otra porque no sé si la textura, voy a usar una textura distinta para cada bisagra o van a ser las mismas. Si fuesen las mismas podría ubicar una encima de la otra. Por el momento las dejo por separado y después voy a decidir qué es lo que quiero hacer con ellas. Selecciono todas las caras y aplico el botón del editor para que se acomoden todas dentro del recuadro del editor. Lo importante en este caso es que le estoy aplicando un mapa de tipo checker para verificar que la textura no esté distorsionada. Es un proceso que se suele hacer para verificar que no haya texturas estiradas. Al meter todas las caras dentro de la zona de trabajo, el checker me queda muy grande, así que voy a aumentar el tiling a 55, horizontal y vertical. Ahí puedo ver mejor el checker. Y me doy cuenta que la parte de arriba de la tapa, del costado, está estirada. Entonces trabajo esa línea para que los cuadros, el checker, sean cuadrados y no rectángulos. Al ser cuadrados, estamos seguros que la textura no se va a distorsionar cuando la trabajemos en Photoshop. Siempre tengo que verificar que los checkers en mi Ungraph sean todos prácticamente del mismo tamaño en lo posible. No es una regla necesaria, pero sí que todos sean cuadrados y no rectángulos estirados. Acomodo el costado de la tapa de arriba. Me falta hacer lo mismo con la parte de abajo. De todas maneras, a esto hay que relajarlo, porque vamos a encontrar que en las caras adyacentes la textura de estos checkers están distorsionados. Ahora en breve lo vamos a ver. Acomodo los vértices de las caras adyacentes. De todas formas, por el tipo de textura que tengo planeado hacerle, no se va a notar, pero como prolijo deberíamos relajar este objeto y hacer que ningún checker de ninguna cara esté distorsionado.
Ahí está lo que les decía, la cara adyacente. La cara adyacente de abajo lo mismo. Solo estiro los vértices un poco hacia abajo. Y eso me va a permitir relajar un poco el checker de esa zona. Verifico cómo está el patrón de checker de las bisagras. Están bien para mí. Como les decía, no es necesario que la proporción sea igual, porque a veces necesitamos poner más detalle en Photoshop en alguna zona, como por ejemplo las bisagras, y no lo podemos hacer con un mapeo tan chiquito. Entonces podemos agrandar esta cara. Lo que no podemos permitir es que los cuadraditos estén alargados o estirados en forma de rectángulo. Pero sí podemos agrandar y escalar la proporción con respecto al resto del container dentro del cuadro del land grab. Vuelvo a hacer las bisagras porque no estoy conforme cómo quedaron. Las voy a hacer de vuelta una por una. Verificar el patrón de checker otra vez. Las caras adyacentes están estiradas, como verán. Eso es porque quedó pegada una cara a la otra. Cuando lo engrapeo, al ponerle un Quick Planar Map, las caras adyacentes quedan pegadas. Entonces acá lo que hago es ponerle un relax. Al ponerle un relax, las caras adyacentes enseguida se abren. Y eso me permite relajar el patrón de checker, como pueden ver. Y ahora voy a hacer lo mismo con la otra bisagra. Las voy a relajar a todas. Voy a agarrar la otra bisagra. Al tener un Quick Planar Map la ven toda plana, pero al relajarlo enseguida se abre. Vuelvo a seleccionar las caras exteriores y las adyacentes. Quick Planar Map. Esa es la cara interna que me quedó, después la voy a acomodar, ahora no me importa. Cara exterior, adyacente, Quick Planar Map y como último también relajarlo. Cara adyacente, perdón, cara exterior, cara adyacente, Quick Planar Map, la busco, la ubico y la relajo. Ahí están las tres bisagras y las voy a relajar. Al relajarlas ven cómo se abren. Vamos a relajar la otra. Van a ver que al costado se abren las caras adyacentes. Para relajar usamos la opción del medio, no recuerdo ahora lo que dice, con el valor 1 de interacción y después la opción de arriba del panel desplegable, que eso termina de acomodar el land grab. El land grab es uno de los procesos más largos, para algunos más tediosos y para otros más divertidos. A mí la verdad que me llama bastante la atención. Es prácticamente un arte en sí, intentar engrapear todo esto. Y eso que es un container de un par de piezas nada más. Imagínense lo que puede llegar a ser un personaje. Con ropa, con armas, con accesorios. Estoy intentando seleccionar las caras internas que no se van a ver, así que con un Quick Planar Map seguramente va a alcanzar. Y las voy a ubicar en cualquier lugar. Total, la textura que contengan no va a poder ser apreciada. Ahora selecciono bisagras y caras interiores. Y las compongo todo en la misma proporción. Hago lo mismo con las bisagras de abajo que me faltaban. Este proceso es largo primeramente porque cuando intentamos hacer el unwrap siempre vamos por un lado y cuando lo estamos terminando nos damos cuenta que sería mejor un cambio y tenemos que volver a engrapear todo. Comúnmente nunca sale a la primera vez un buen engrapeado. Recuerden que en el unwrap lo que tenemos que intentar es llenar todo el espacio de trabajo, que es ese recuadro gris, llenarlo lo mejor posible con todas nuestras caras, sin dejar espacios abiertos, sin utilizar. Ya que es una zona muy chica de trabajo, tenemos que aprovecharla lo mejor posible. Me acomodo todo el tema de bisagras.
Incluso es una de las partes que menos se van a ver, me parece, pero bueno, quiero acomodarlas para que esté prolijo y ustedes puedan ver cómo es un proceso prolijo para un grapeador. Trato de juntar las partes exteriores con las exteriores y las caras internas con las internas. Así después las tengo identificadas en Photoshop. Ahí creo que están, las vamos a dejar. Me está faltando engrapear la botonera, que ya la habíamos engrapeado, pero lo vamos a hacer nuevamente porque se desacomodó en alguna parte del tutorial, no sé cuál. Las botoneras no hacemos nada en especial. Vamos a hacer Quick Planar Map y sí vamos a relajar estas caras, porque tenemos la frontal y las adyacentes que están pegadas, pero al relajarlo, lo mismo que las bisagras, ahí aparecen. Todo esto para que la textura no se distorsione. Vamos a hacer lo propio con las caras de atrás. No tenemos que relajar nada porque no tienen caras adyacentes. Las ubico al lado de los botones y vamos a hacer lo mismo con la botonera. Recién hicimos los botones, ahora va la botonera. Cara frontal, adyacente, relajar. Ahí aparecen las caras adyacentes relajadas. La ubico al lado de los botones. Y por último la cara trasera, que no se va a ver en ningún lado. La pongo cerca de la botonera simplemente para identificar la zona de trabajo en el Photoshop. Acá lo que voy a hacer es aplicar el mapa cilíndrico, relajarlo. Y al relajarlo se relaja todo el engrapeo de esta zona en mejor distribución que antes con un simple mapeo cilíndrico. Las ubico no una encima de la otra, o sí, vamos a ver qué decido hacer. Ubico todo dentro de la zona de trabajo, agrando la parte de las bisagras. Ubico las tapas. Y ya tengo listo el unwrap. Esta es la distribución, la que va a quedar. Genero una textura para luego trabajarla en Photoshop. Con cualquier extensión, JPG total nos va a servir de guía. No va a ser nada que usemos como textura final. Esta es la textura final en 2048. Guardo mi high poly en un layer y mi low poly en otro. Ya tengo el low poly engrapeado, listo para hacer un bake del normal map, el ambient occlusion. Vamos a hacer el bake de las texturas para tener una base sobre la cual trabajar en Photoshop. Y el programa que vamos a utilizar es el XNormal. Como primera medida hay que exportar el high poly y exportar desde Max el low poly. En OBJ, un objeto OBJ para el container high poly y un objeto OBJ para el container low poly. Recuerden que el low poly ya está engrapeado. Este es el low poly, lo exporto como OBJ, OBJ, porque el programa XNormal, que es con el que vamos a hacer el bake, vamos a obtener, significa el bake, del normal map, requiere modelos OBJ. El proceso es muy simple, el programa es muy poderoso. Lo primero es agregar el modelo high poly, y lo segundo es, en la otra solapa, el modelo low poly. Acá seleccionamos dónde vamos a guardar nuestras texturas, que se van a crear ahora en un instante. Seleccionamos el tamaño. Seleccionamos que lo primero que queremos es el normal map. Hacemos un cálculo de distancia entre low poly y high poly, que son esos milímetros de píxel por el cual sobresale el low poly sobre el high poly. Eso hay que calcularlo a través de esa opción que veíamos recién, de una flechita verde. Lo calcula, lo copiamos a la memoria automáticamente, picamos en el botón y se genera
nuestro normal map. Los colores extraños que ven arriba son las caras internas de las bisagras. Como son objetos encimados, sale de esa manera. Ahora genero algo que se llama Object Space Normal Map, que es igual que el Normal Map, simplemente sacándole el tilde a la opción que dice tangente. Nos va a servir luego para texturar. Luego hago el Ambient Occlusion también desde el X Normal, pero es un proceso muy largo, así que después veo si pasteo el video. Acá en el Max, de vuelta con el Low Poly, voy a agregarle la textura. Y en este caso, en el canal Bump, voy a agregar la textura Normal Map que acabo de crear. Estoy repitiendo el proceso porque creo que hubo un error. Estoy generando el Normal Map. Ahí lo creo. Y desde el Max lo voy a seleccionar, se lo voy a aplicar al objeto. Y ahí está nuestro Normal Map sobre nuestro objeto Low Poly. Como ven, la función del Normal Map es mostrar los detalles del modelo High Poly en nuestro modelo Low Poly. De esa manera, nosotros tenemos un modelo de bajo poligonaje que puede ejecutarse bien en un engine de videojuego, pero con todos los detalles de un modelo High Poly anterior, que nunca podría ser ejecutado en un engine por la cantidad de polígonos que tiene. Entonces la función del Normal Map es esa, mostrar los detalles del modelo High Poly en un Low Poly, para que lo podamos usar en un videojuego. Estoy haciendo algunas muestras para ver más o menos cómo quedó. Hice un bake bien de todo, de la zona de las bisagras, de la zona de la tapa del container, la zona de las muescas de la chapa del container, la tapa de arriba. Está todo bastante bien. Simplemente sigo mirándolo. Como no tiene ninguna luz la escena, no puedo apreciar bien las sombras. Y ahora hago el paso que me faltaba, que después voy a pastear, que es el Ambient Occlusion. El Ambient Occlusion es nuestra base principal como para texturar en Photoshop, ya que nos muestra la forma de todos nuestros objetos a través de sombras. Vamos a empezar la textura en Photoshop con el plugin Didu 2. Para usar el plugin Didu 2 vamos a cargar primero los mapas preexistentes, como por ejemplo el Normal Map que hicimos en el X Normal, el Ambient Occlusion que también hicimos en el X Normal, el color base que hicimos en Photoshop con Render to Texture y nuestro objeto Low Poly. El proceso no lo voy a explicar entero porque es muy largo, simplemente esto es una muestra, un paso a paso, no un tutorial extenso sobre el plugin. Tengo la textura base que son los colores y al aplicar el Didu veo cuando finaliza mi objeto Low Poly con la textura aplicada. La textura es con los colores básicos que acabo de sacar en el Render to Texture en Max. Puedo seleccionar cada parte desde Photoshop, cambiarle el material, cambiarle el color y aplicarle efectos. En este caso lo cambio de metal a rubber, o sea, a goma, simplemente porque tiene menos reflejos que el metal y esta zona no la quiero muy reflectante. Ahora elijo un efecto para esta zona, por ejemplo metal rústico, metal oxidado. Le doy aplicar Didu y vamos a ver el efecto que genera en la zona que acabo de seleccionar, que es la parte de arriba. ¿Ven? Es prácticamente instantáneo. Me queda de un color no tan reflectante y con los detalles de viejo, de roto, de despintado. Lo mismo voy a hacer en la tapa. Selecciono la opción de la tapa, le aplico un efecto, después le cambio el color. Es un proceso que tarda, lo estoy adelantando. Y ahora va a cambiar la parte naranja de arriba. Ahí tiene el desgastado de la pintura en los bordes.
Tengo la opción de que sea en el edge del objeto, o sea, en los bordes del objeto, en este caso es el borde de la tapa. No me convence el color, lo estoy cambiando. Voy a hacer lo mismo con la tapita de arriba. Le doy un efecto de óxido. No me convence el color de la tapita tampoco, así que estoy buscando alguna opción que me guste. Eso es lo fácil del Didu 2. Borro lo que no me gusta, busco otra opción y enseguida aparece. Perdón. Sigo eligiendo opciones. Trato de mantener un color celeste para el container y un color anaranjado para la tapa. Ahí ya lo agarré uno que me gusta. Y voy a trabajar sobre la estructura general del container, que también va a ser celeste. Lo primero que estoy buscando es algún efecto de óxido, rayadura, metal viejo, despintado, que le quede bien. Este metal le queda bastante bien, pero no va a ser de este color. Acá obtengo un efecto de oxidado. Me falta cambiar el color. Está más o menos quedando como lo quiero yo. Intento poner otro efecto. Podemos poner muchos efectos unos encima de otros en la misma capa. Acá hay suciedad, óxido. Sigo buscando efectos. Como ven, este previo que yo estoy viendo, lo estoy viendo en Photoshop. Y lo que es un agregado del Didu 2 del Marmoset. Marmoset es una aplicación aparte que funciona como una especie de engine, donde podemos probar todas nuestras texturas y modelos low poly. Y el programa Didu 2 pudo incorporar en su sistema, en su código, un previo del Marmoset. Entonces no tenemos que ir hasta el Marmoset para ver cómo queda nuestro modelo. Lo podemos ver justo acá en Photoshop con el Didu 2. Es esa ventana de previo que yo estoy mostrando mi objeto. En las versiones anteriores del Didu 2 no existía, así que es una adición muy importante, ya que no nos hace perder tiempo yendo de un programa a otro. Ya estoy terminando, estoy haciendo los botones, poniendo un poquito de óxido a los costados del botón. Y a las bisagras, la verdad no les voy a dar demasiado trabajo, simplemente hago una textura vieja, sucia, medio oxidada, que funcione. Quiero que se mantenga como una especie de metal. Y ya está. Este es nuestro modelo terminado, texturado, funcionando en el preview. Después lo vamos a llevar al Marmoset realmente para ver cómo queda. Voy a exportar cada una de estas texturas. Voy a exportar, el Didu me permite exportar el difuso, que es este, el especular, que es el siguiente, el normal map. Claro, voy a exportar el glossy, pero también vamos a exportar el normal map, porque el normal map, a diferencia del que teníamos al principio, ahora tiene mucho óxido este objeto, mucha corrugación del metal, óxido, rayaduras, entonces eso también tiene que estar incluido en el normal map. Acá en Marmoset, simplemente como paso final, vamos a probar cómo quedó en un environment de videojuego. Cargamos nuestro mesh, cargamos las texturas difuso que acabamos de exportar del Didu 2, cargamos el normal map y cargamos el especular. Giramos, rotamos, le cargamos un ambiente y observamos cómo este ambiente ilumina mi objeto. Está bastante bien. Recuerden que es un low poly de muy pocos polígonos, prácticamente tiene un par, no llega a 100. Este con otro environment se ve muy bien texturado. Hizo prácticamente una magia el Didu 2, así que por ahora damos por terminado este pequeño tutorial. Espero que les haya gustado y en próximas voy a hacer uno un poco más detallado. Saludos.